Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, hoy con un tema dolorosísimo, porque vamos a hablar de la violencia en el fútbol, de los últimos acontecimientos que han dejado jóvenes muertos. En este año van 13 personas o 13 jóvenes muertos ligados al fútbol, que es una pasión, que es el deporte más popular del mundo y el deporte más querido del mundo, pero en Colombia pues tenemos la desgracia de que esto viene con luto, viene con dolor en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días, y vamos a tener ese debate y vamos a tener gente vinculada de una manera u otra en este debate. Tenemos aquí a Andrés Biesner, que es el líder de una fundación que se llama Tiempo de Fuego, pero también un periodista que ha trabajado estos temas desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. A ustedes, León, por la invitación. Al otro lado tenemos un especialista en temas de seguridad, Bernardo Pérez, de la Fundación Paz y Reconciliación, que ha trabajado los temas de seguridad urbana en el país y le ha metido el diente a este tema del fútbol y de las barras y de la violencia. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, León. Es un placer estar aquí. Y tenemos un protagonista de las barras, un líder de barras que lleva 20 años en esa tarea o en esa diversión y en ese gusto, Alexander Puerta, más conocido como el Pirata. Ahora van a ver por qué lo conocen como el Pirata, pero ha tenido una historia larga dentro de las barras y seguramente nos va a comentar mucho de esto. Muchas gracias, Alexander. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y un concejal que empezó, creo que la reflexión, entiendo, sobre esto hace ya muchos años, sobre las barras y cómo construir barras desde una política de cultura ciudadana con Mocus. Las reflexiones sobre esto desde tiempo atrás. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, que nos ha acompañado en muchos programas, pero que hoy viene con desde la cultura ciudadana, desde su ejercicio político, a una reflexión sobre el tema de las barras y sobre estos dolores. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. León, gracias por la invitación. Es un placer estar con estos contertulios tan interesantes. Esto es, claro, metiéndole la mano a los temas de la coyuntura, a los temas de Bogotá. Bogotá es un receptor del tema del fútbol porque es la capital, porque acá hay barras, además de todos los equipos o de muchos de los equipos del país. No solo son las barras de Santa Fe, de Millonarios o de La Equidad, sino que hay barras de Nacional. Hubo barras muy fuertes del América, entiendo yo, durante mucho tiempo, y hay barras pequeñas, pero de casi todo el país, de los equipos del país que tienen asiento acá en Bogotá, estas barras, porque Bogotá es el punto de llegada de los ciudadanos del país. Les dicen bogoteños a los que vivimos acá y somos de otras partes, y claro, vamos a ver nuestros equipos al Campín y ahí también nos relacionamos con todo el amor y con toda la pasión del fútbol y con todo el dolor del fútbol. Vamos a una nota y venimos para empezar este debate. ¿Qué hacer con la violencia en el fútbol? Más de uno se quiere matar. ¿Qué opina usted de la violencia en el fútbol? Ya estar viviendo otra vez con el tema de los muertos y que esto se está volviendo una moda otra vez y como tan recurrente,
es una cuestión que hay que ponerle hay que prestarle mucha atención. No tienen que matarse uno por colores o porque usted es de un equipo, porque es de otro equipo. Acá la gente se escandaliza por lo que llevan 10 muertos en el año por fútbol. Claro, eso no debería pasar porque es un deporte, ¿sí? Pero acá la gente se mata por cosas más irrisorias, estúpidas. Una juventud que no tiene espacio público para jugar. Una juventud que no tiene acceso al emprendimiento. Una juventud que no tiene acceso al saber. Es doloroso que por portar una camiseta esté a puertas de perder uno la vida. Es algo que viene pasando hace mucho, obviamente. Hoy se está trascendiendo más porque ya el tema de los muertos ya es algo que anteriormente por ahí no se vivía tan seguido. Entonces es de ponerle mucha atención, pero no es de generalizar. Es preocupación por lo que se ha vivido durante mucho tiempo, no solamente por lo que pasó ahora. Han venido ocurriendo casos de violencia de hinchas o de gente que tiene camisetas de los equipos, no solamente en Bogotá, sino a lo largo del país, y esto es lo que toca tratar de quitar, de que no vuelva a suceder. La violencia no llega al fútbol por las barras bravas, sino que la violencia existe desde hace mucho tiempo y los jóvenes no son violentos por las barras bravas, sino que la juventud, pues lastimosamente vive en un país que todo el mundo tilda como violento, que todo el mundo quiere imponer la violencia. No, es algo que tenemos que criticar, los actos violentos no deben ser permitidos y tampoco tenemos que ejemplarizar ese tipo de cosas y tienen que haber correctivos para eso mismo, ¿no? La violencia que vivimos entre este barrismo o entre estas pandillas no es un problema del fútbol, aunque la disculpa sea la camisa, el fenómeno va un poco más allá. ¿Cuáles serían las posibles soluciones frente a este problema que ha salido de los estadios y se ha tomado los barrios de las ciudades? El código de barras de la cédula puede ser el sistema más seguro para que a través de unos sistemas de lectores de huellas digitales establecidos muy fácilmente en los estadios, que son sistemas portátiles, se pueda controlar no solamente la entrada al estadio, sino su entorno o incluso los desplazamientos de los hinchas en todo el territorio nacional. Si es necesario que se cancele del todo, que se cancele, y si eventualmente es necesario que se requerir medidas más drásticas relacionadas incluso con el campeonato mismo, pues no tengo la menor duda que habrá que tomarlos. Es infortunado que a veces para aprender se requieran aprender por las malas. Me parece otra propuesta absurda del señor Lloreda, lleva 2 en menos de 24 horas. La Constitución Nacional es muy clara. Yo no soy abogado ni soy constitucionalista, pero la Constitución le solicita este servicio o le aplica y le obliga este servicio a la Policía Nacional. Necesitamos que ese famoso Viceministerio de Juventudes pues funcione realmente, no sea solo una corbata burocrática, y que a nivel de las municipalidades, de las ciudades, los jóvenes que van a ser el futuro pues sean los primeros en realizar pactos de convivencia, de civilidad. Que los dueños directivos de clubes de fútbol nos ayuden a dar un mensaje de paz en el fútbol. Que los jugadores que tienen mayor liderazgo incluso que los líderes de barra puedan acompañarnos en los barrios populares a mostrar no estos balones desinflados que significan un fútbol que se desinfla por la muerte, sino que podamos mostrar estos balones llenos, no solamente de aire, sino de vida. No más violencia en el fútbol. Podemos vivir los goles en paz. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo el debate sobre el fútbol y la violencia, sobre los dolores que vivimos en los últimos tiempos en este deporte tan apasionante y tan querido por el mundo, por Colombia, por Bogotá. Alexander, voy a empezar con usted. Usted es un hincha del Millonarios, tiene una barra, Blue Rain, que es una barra que ha tenido distintos nombres, que ha pasado por distintos momentos. ¿Usted podría contarnos, siempre ha sido así, tanta violencia, es nueva, o cómo ha sido esa secuencia de la violencia en el fútbol en Colombia
ligado a las barras? Bueno, mi opinión personal es que esta violencia siempre ha estado, ¿sí? Es una violencia que a través de la historia siempre se ha manifestado en el país. Nosotros desafortunadamente nos metimos en esa violencia, ¿sí? O sea, nos dejamos influenciar. O sea, ¿qué pasó? Llegó la globalización y al llegar la globalización llegó la información. Entonces nosotros empezamos a asimilar de otros países cosas que no nos correspondían. Nosotros éramos un país violento, somos un país violento. ¿De los ingleses? No, de los argentinos más que todo. ¿De los argentinos? Sí, de los argentinos más que todo, porque cuando ya nos llegó la globalización, ya en Inglaterra ya tenían leyes para los hooligans. Entonces ya la violencia que vivimos y que copiamos fue la violencia argentina. Entonces, ¿qué pasó? No nos bastó que teníamos paramilitarismo, no nos bastó que teníamos extorsión, boleteo, secuestro, sino que también asumimos, no copiamos las cosas buenas, ¿sí?, de los grandes equipos, sino copiamos las cosas malas, que era eso del barrismo, de agarrarnos y enfrentarnos con nuestros contendientes de patio, con los mismos con los que estudiamos, con los mismos con los que trabajamos, pero que por un color de una camiseta, en ese momento en el que son de otra camiseta, ya pasan a ser enemigos. Andrés, usted ha visto esto de la violencia. ¿Es Bogotá, otras plazas, las más violentas? ¿Cómo ha visto usted la evolución de esa violencia? Pues yo creo que las pioneras fueron las barras de Bogotá, pero sin duda hoy se ve en todo el país. Digamos que Cali, Medellín y Bogotá es donde se ven los mayores referentes de violencia, que yo muchas veces los asocio al estado, al momento por el que están pasando esas ciudades. En Cali hay muchas dificultades hoy en día que se están juntando en los barrios vulnerables, en barrios como Agua Blanca, que se juntan con combos aún más peligrosos, que ven posibilidades de reclutar a estos chicos que tienen estas dinámicas violentas para acrecentar esas dinámicas negativas que tienen ellos. Y lo vemos hoy en otras barras del país, barras más jóvenes, barras menos numerosas, que también ya se están enfrentando y que si bien tienen los imaginarios de Argentina, como lo dice Alex, ya empiezan a tener los imaginarios de las barras grandes que hay en el país. Lo que dice Alexander más una influencia externa, pero también relaciona con la violencia en el país. Bernardo, usted que trabaja los temas de violencia, ¿esta violencia del fútbol es una violencia propia de la dinámica del fútbol o, como dice alguna gente, es la violencia de la sociedad que se refleja allí en el fútbol? Sí, yo estoy más de acuerdo con lo que comentaba Ariel Ávila en la entrevista, en el sentido de que se utiliza el pretexto del fútbol para, en un momento determinado, dar rienda suelta a comportamientos violentos, que yo creo que están muy relacionados además con el hecho de que a veces pasamos por alto que los jóvenes están expuestos a mucha violencia en sus entornos barriales, están expuestos a peligros y de alguna manera el instinto de entrar en asociación a una barra también es en búsqueda de protección. Yo creo que eso es un elemento que es importante y creo que por eso además las barras no están distribuidas en toda la ciudad de manera homogénea, están concentradas en ciertos barrios y barrios que en un momento determinado presentan riesgos importantes para los jóvenes que están creciendo. O sea, de barrios con mucho riesgo de violencia son las barras también más violentas, ¿ok? Las barras, lo que yo diría es que las barras son una respuesta a la violencia en búsqueda de protección. Por supuesto, no solamente en búsqueda de protección. Yo estoy seguro que Alex nos puede contar que en un momento determinado, Andrés también, que muchos jóvenes entran a las barras no necesariamente porque les gusta el fútbol, sino porque en un momento determinado hay allí un imaginario de que a través de las barras va a tener acceso al tropel y muchos jóvenes, sobre todo cuando están iniciando su adolescencia, ese es uno de sus anhelos importantes, ¿no? Estar en un lugar en donde vaya a haber un tropel y estar acompañado y acompañando a quienes están en el tropel. Entonces es una relación compleja, es búsqueda de protección, pero también en un momento determinado
es también búsqueda de aventura. O sea, Emociones fuertes. de lado y lado, porque vi una carta, Juan Carlos, de James Rodríguez, muy bonita la carta, pero un poco me quedó la sensación de que James Rodríguez pues, es un gran jugador y muy joven y hace una carta muy bella a los hinchas, pero me dio la impresión de que él se lo atribuye un poco a los jóvenes que no son propiamente hinchas, que van como si fuera una cosa externa, y no es tan cierto. Es como una mezcla, quizás lo que dice Bernardo, de que esas pasiones también llevan a violencia, y claro, una violencia también que se contagia, o gente que va allí para digamos, tener aventura y tener violencia. El fútbol es como el carnaval, digamos, y de ahí su enorme atractivo. Y en las fiestas de carnaval hay unos que van disfrazados y están en el tropel alegre del carnaval, y hay otros que estamos parados en los alrededores mirando, y hay muchas empatías entre el que mira y el que está dentro. Igual ocurre con el caso de las barras, no en balde un rito de las barras aquí y en muchos lugares del mundo, en Inglaterra, en Argentina, es que los barristas más dedicados están de espaldas al fútbol y están de cara a la barra, ¿cierto? Porque allí se vive un carnaval. Pero a mí me parece que es, digamos, Alex señala con toda razón, hay una cierta liturgia de las barras que vino de fuera. De hecho, la gran mayoría de los cánticos de nuestros equipos están copiados de los cánticos de los equipos argentinos. El mismo, digamos, el sonsonete, que es el de Voz y de Che, etcétera, etcétera, queda difícil traducirlo en este altiplano, pero esos son los cánticos de Santa Fe, son los cánticos de Millonarios, son los cánticos de los equipos de Medellín. Pero hay un elemento que me parece a mí que es crucial aquí. Miren, en menos de un año y medio, voy a resaltar solamente 3 incidentes muy violentos relacionados con jóvenes y ninguno con fútbol. En el caso solo de Bogotá. 2 muchachos metaleros descuartizan a un tercer compañero con el cual estaban tomando trago una noche. Eso hace menos de 2 años en Bogotá. Segundo caso, ¿cierto? En la rumba de clase alta, unos muchachos cuyos papás tenían los bolsillos llenos de plata, lanzan a uno de ellos, tal vez nunca lo sepamos porque eso está en manos de abogados chauceros y han ocultado la verdad, lanzan a uno de ellos y lo matan de alguna manera al caño del Virrey. Y estamos hablando de otro estrato social. Tercer caso que ha ocurrido aquí en el vecindario del Salitre, en otros lugares de Bogotá. En medio de una rumba, los muchachos abren el ascensor, ¿cierto? Y tiran al muchacho por el foso del ascensor. Son 3 eventos distintos. Ninguno de esos eventos es futbolístico. ¿Por qué no se ha convocado a la sociedad frente a esos temas? ¿Por qué no salen ni los alcaldes, ni el ministro del Interior, ni los viceministros a hablar de esos temas? Entonces, ¿qué vamos a carnetizar a los muchachos que van a la rumba porque se comportan de esa manera? Entonces, a mí me parece que aquí, al lado que hay que indagar los temas del fútbol específicos, hay que también hurgar más al fondo. Este es un país que lleva demasiadas décadas aceptando la violencia en todos los niveles, en todas las clases sociales, desde todas las ideologías, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Entonces, el lío complicado que tenemos en Colombia es que ha crecido toda una generación de jóvenes viendo cómo las cosas se arreglan aquí a trompadas, a bala. Y eso se combina, por supuesto, con unos ritos de iniciación de los adolescentes en las grandes ciudades y con hechos reales. Justamente cuando se daba el escándalo de las barras, salió la encuesta del DANE sobre desempleo. No ha tenido ningún debate en el país. 51% de los desempleados en Colombia son jóvenes entre 14 y 28 años. 51%. Entonces hay unas realidades muy complicadas. Yo no justifico la violencia, pero creo que estamos en mora de entender qué es lo que está muy al fondo y de no culpar solo a la fiesta del fútbol. Porque, insisto, entonces, ¿quién es culpable de que maten a ese pelado en la rumba y lo tiren al caño del Virrey? ¿Quién es culpable de que esos 2 pelados metaleros, ¿cierto?, descuarticen a su compañero? ¿Quién es culpable de que unos muchachos normales de clase media decidan enloquecidos tirar a un pelado por el foso de un ascensor? Entonces, me parece que aquí hay un elemento en el que es muy importante que entre todos nosotros intentemos hurgar a ver si le encontramos un camino distinto del escándalo cada vez que... ¿Se acuerdan cuando se expidió la ley que carnetizaba a los hinchas de las barras? Eso fue hace, ¿qué? 3, 4 años, ya se me escapa cuánto. Eso fue otro escándalo y lo olvidamos ya. Bueno, sí. Como ven, el debate va a ser muy interesante. Juan Carlos le mete un tema social
más allá, digamos, del fútbol y en general de la violencia, y le mete el tema de jóvenes en otros ámbitos distintos al fútbol, jóvenes marginados, jóvenes sin empleo, es decir, es un drama social el que se vive y Juan Carlos lo toca muy bien. Ahora, pues en este segundo segmento, después de esta pausa, vendremos a discutir estas cosas del gobierno, cómo se comporta el gobierno frente a esto. Como vimos, hay distintas opiniones, contradicciones en el mismo gobierno, y hay una cosa muy dubitativa, muy todavía, que se ve que el gobierno no tiene una política frente a esto. Lo veremos en el segundo segmento de este debate tan interesante sobre violencia y fútbol.